del antro. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Acá vemos lo que habíamos dicho, la parte del cardias, el fundus gástrico, el cuerpo que acaba aquí a nivel de la incisura angularis, donde empieza el antro y termina a nivel del píloro. Esta ya corresponde a la parte del duodeno. La anatomía vascular. La curvatura menor está irrigada por la gástrica izquierda, la gástrica derecha y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica izquierda, la gastroepiploica derecha y las gástricas cortas. Aquí tenemos en esta imagen la gástrica izquierda que irriga la curvatura menor y la gástrica derecha y la gastroduodenal, que es esta. Luego tenemos la curvatura mayor que está irrigada por la gastroepiploica derecha, por la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos, que son los que unen la parte del vaso con el estómago. El drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean a la arteria gástrica izquierda. La región gástrica inferior drena a los ganglios linfáticos suprapilóricos, epiploicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drena hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Estos se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramurales. Aquí tenemos la disposición de los ganglios a nivel de la región suprapilórica, infrapilórica, la curvatura mayor, la curvatura menor. Esto es bien importante porque en los procedimientos quirúrgicos, de acuerdo a la ubicación del proceso neoplásico, cuando se trata de un cáncer, a veces hay que hacer inclusive una esplenectomía o una gastrectomía total ampliada. La inervación está dada por un sistema parasimpático por medio de los vagos. Los vagos son uno anterior, otro posterior o izquierdo o derecho. Y el nervio vago también se llama neumogástrico. La inervación simpática deriva de fibras preganglionares del sexto al octavo nervio raquídeo dorsal. Aquí tenemos los nervios vagos. Este es el vago anterior o vago izquierdo y este es el vago posterior o vago derecho. La fisiología gástrica tiene una función en cuanto a motilidad y vaciamiento en la que se consideran 2 segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento distal más muscularizado. Estas regiones difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractibilidad. La parte superior del estómago se identifican 3 capas de músculo liso: la longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. La parte inferior del estómago, la capa longitudinal, está muy bien definida y no se distingue la oblicua interna. El marcapaso eléctrico. Así como en el corazón, en el estómago hay un marcapaso que se encuentra en la porción media de la curvatura mayor. Genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de la propagación, la velocidad y la fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases: una fase sin actividad motora, otra fase con actividad contráctil irregular y una tercera fase con andanadas de descargas de contracciones. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, de propulsión y de retropropulsión y trituración de las partículas alimenticias por el antro.
Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y neurales como los vagos y humorales o hormonales como el glucagón y la colecistocinina. Aquí vemos el potencial de marcación, 3 ciclos por minuto. Acá vemos la parte del antro donde se produce la trituración de los alimentos y también donde existe una mezcla mecánica. ¿Qué secreta el estómago? El estómago secreta agua y electrolitos mediante ácido, pequeñas cantidades de bicarbonato, de enzimas, de pepsina y glucoproteína, un factor intrínseco y moco, pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas se secreta de 2 a 5.000 equivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25.000 equivalentes por hora. La regulación de la secreción de ácido puede describirse en 2 fases, una fase de estimulación y una fase de inhibición secretora. La estimulación se divide en 3 fases, una fase cefálica, gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina. Esta fase cefálica se inhibe por la atropina. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por células antrales, pilóricas y duodenales. Los bloqueadores H2 omiten la secreción de ácido mediante la gastrina. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Acá vemos en esta diapositiva cómo a nivel del censo vagal del bulbo raquídeo se produce la estimulación. Acá vemos que la fase cefálica se estimula a través del vago. La fase gástrica por reflejos secretores nerviosos locales, reflejos vagales y una estimulación de gastrina. La gastrina se produce en la parte del antro que estimula las células pilóricas que están en el fundus gástrico para la producción de ácido clorhídrico. Y la fase intestinal que está dada por mecanismos nerviosos y por mecanismos hormonales. En el estómago, de las 3 fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. La secreción de pepsina. La principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que forma el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en 2 formas. Una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B12 en el ileum terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a otros tejidos por una proteína, la trascobalamina 2. La gastrectomía total requiere de complementación de vitamina B12, porque de otra manera todos estos pacientes gastrectomizados estarían con un cuadro anémico. Entonces hay que darles complejo vitamínico B12 cada mes en un sistema inyectable. El flujo sanguíneo
el flujo sanguíneo a la mucosa es el doble que el de los músculos del organismo. Protege en forma importante a la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y de las úlceras duodenales. Perdón, ¿hasta aquí me han escuchado bien? Sí, doctor. Está bien entonces la comunicación. Bueno, eso es todo lo que compete a la parte anatómica y la fisiología que existe en el estómago. Ahora vamos a ver qué procesos pueden condicionar a patologías en el estómago. Tenemos la enfermedad por úlcera péptica. Dentro de los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 a 15.000 equivalentes por hora. O sea, las úlceras duodenales requieren de una hipersecreción, en cambio las úlceras gástricas no. Es por eso que en el tratamiento, en las úlceras duodenales, tenemos que tratar de evitar la secreción de ácido clorhídrico y evitamos con la cuestión de las vagotomías. En cambio, en las gástricas no hay necesidad de tomar acciones sobre los nervios vagos. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. La frecuencia variable aumentó hasta 1970, disminuyó hasta 1980 y 1990. De 1980 a 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debido a úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para la gástrica. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en los jóvenes y aumentan en los mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Otro factor de aumento es el tabaquismo. La localización y el tipo de úlceras pueden ser gástricas y duodenales, por eso hablamos de úlceras pépticas. Entonces, la denominación de pépticas engloba tanto a las gástricas como a las duodenales. Las gástricas de tipo 1, la úlcera se localiza en la curvatura menor del antro proximal. Las de tipo 2 ocurren junto con las úlceras duodenales y tal vez puedan ser secundarias a ella. Las de tipo 3 representan una úlcera prepilórica o del canal. La de tipo 4 situada en la pared proximal del estómago o del cardio. La patogénesis ocurre cuando procesos superpuestos, como infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios, destruyen los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. La tercera línea de defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y finalmente la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori primero se denominó Campylobacter pyloribus, más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es una bacteria, es un gran negativo, muy móvil y de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano, vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de ureas. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción que se cure con un tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera.
alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia de 2 veces mayor que las duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. La presentación clínica presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigastrio. El 20% no presenta síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan perforación, 5% desarrolla obstrucción. Es más frecuente en la úlcera duodenal y suelen manifestar náuseas, vómitos, distensión abdominal. El vómito produce deshidratación y acidosis metabólica. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la biometría hemática completa, pruebas de función hepática, creatinina sérica y calcio, determinación del nivel sérico de gastrina en las úlceras resistentes al tratamiento y pruebas para el Helicobacter pylori. Las pruebas para el Helicobacter pylori se dividen en las que requieren y no requieren biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de ureasa. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba serológica y la prueba de urea en el aliento. Las radiografías. Hay técnicas radiográficas de un solo contraste. El 50% pasa por alto. Con doble contraste, del 80 al 90% de los cráteres se detectan. Bien, la endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí vemos a través de la endoscopía, en esta zona hay una úlcera, aquí vemos otra y otra úlcera por medio de la endoscopía. Cuando se hacen los procedimientos endoscópicos, independientemente de visualizar las úlceras, hay que tomar biopsias y ver si hay positividad para el Helicobacter pylori o hay alguna alteración histológica que nos pueda dar lugar a conformar un diagnóstico de un proceso neoplásico. El tratamiento médico. El tabaquismo retrasa la cicatrización de la úlcera. El ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios tienen efectos nocivos sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se desarrolla farmacoterapia adecuada para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. 1. La neutralización de la secreción gástrica, la inhibición de la secreción y la protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos producen o reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores, producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a una hipofosfatemia ocasional, producen un estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. Dentro de estos tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina. Inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal de un 70 a 80% después de 4 semanas de tratamiento y de un 80 a 90% después de 8 semanas de tratamiento. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben selectivamente la HK-apteasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido.
El omeprazol es un agente muy potente superior a los bloqueadores H2. Al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica produciendo la cicatrización de la úlcera después de 8 semanas de tratamiento. El tratamiento de la infección por Helicobacter pylori se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia de las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de uno o dos antibióticos o agentes antisecretores o bismuto son muy eficaces. Estos antibióticos son la claritromicina, el metronidazol o amoxicilina, más acompañada con el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones durante 7 a 10 días. El tratamiento quirúrgico de la úlcera. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, adelante. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ya. Esta cuestión del tratamiento médico es bien engorroso, ¿no? Porque inhibe inclusive o da lugar a que el paciente que se someta a tratamiento médico inclusive se vuelve un antisocial, ¿no es cierto? Si va a alguna reunión, alguna fiesta, algo, o le invitan un picante, va a decir, no, yo no como el picante porque me condiciona daño por mi problema, ¿no ve? Y que quieres fumar un cigarro, tampoco, quieres tomar un traguito, tampoco. Entonces, él se tiene que someter a algún sistema que va a perjudicar su actividad y va a ser por tiempos indefinidos, prolongados y tal. Y todo el tiempo va a estar con esas cosas. Entonces, hay situaciones en las que dicen que es más beneficioso de una vez que se someta a un procedimiento quirúrgico para que él ya no ande privándose de estas situaciones cuando estaba con tratamiento médico, ¿no? Nada más como una situación de observar qué pasa con el que se somete a un tratamiento médico y el que se va a someter a un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico de las úlceras y sus complicaciones, las indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción. Entonces, en todos estos aspectos tienen indicación quirúrgica. La cirugía para la úlcera duodenal, hemos dicho que la úlcera duodenal requiere de una producción de ácido clorhídrico mayor a 15.000 equivalentes por hora. Entonces, es una úlcera que requiere de una hipersecreción de ácido clorhídrico para que se conforme esta úlcera. Ahora, ¿cómo la vamos a combatir quirúrgicamente? Haciendo una vagotomía. La vagotomía puede ser una vagotomía troncal y un procedimiento de drenaje. Porque si únicamente hacemos la vagotomía y no hacemos el procedimiento de drenaje, el estómago se va a convertir en una bolsa que va a recibir los alimentos y no se va a vaciar. Entonces estamos condicionando a un proceso obstructivo, porque con la vagotomía estamos privando de contractibilidad del estómago. No se va a contraer, es como una bolsa inerte. Para tal situación, después de hacer la vagotomía, hay que hacer un procedimiento de drenaje. Y esos procedimientos de drenaje son la piloroplastia de Heineck-Mikulicz, la piloroplastia de Finney o la gastroduodenostomía de Habulet. Entonces, aquí vamos a ver, hay otro tipo de procedimiento que no requiere una operación de drenaje, que es la vagotomía supraselectiva. La vagotomía supraselectiva también se llama de células parietales o la gástrica proximal, que son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. Hay un nervio que se llama el nervio criminal de Grassi,
que es una rama superior del vago posterior, que es una rama proximal del tronco posterior que predispone a la recidiva de la úlcera si se lo deja intacto. Aquí tenemos, en esta imagen, se ha procedido ya al corte del vago anterior o vago izquierdo. Aquí está cortado. Entonces aquí ya se ha identificado el vago posterior. Esto de acá es el esófago, este es el hiato gastroesofágico. Entonces se va a hacer la sección del vago. Entonces se está haciendo una vagotomía, corte del vago. Y estos son los procedimientos de drenaje. Es una sección que se hace cortando la parte del píloro, ¿no ve?, a la primera porción del duodeno, con cierta extensión hacia el estómago, pero el píloro está aquí y está cortado. Y aquí vemos unos puntos. Esta imagen probablemente demuestra a un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva alta por una úlcera duodenal, y estos puntos son para hacer hemostasia de la zona de sangrado. Entonces, el cierre de esto que se ha hecho un corte longitudinal se va a hacer un cierre transversal para que no haya un proceso estenoso. Esta es la vagotomía de Finney, o mejor dicho, ¿cómo se llama? El procedimiento de drenaje de Finney, y este es el de Chaboulet, o sea que están haciendo también cortando la parte del píloro y haciendo estos cortes en tipo herradura en la parte del estómago y la primera porción del duodeno. La vagotomía supraselectiva. Hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las duodenales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Aquí estamos viendo, esta es la vagotomía supraselectiva. Es una denervación, o sea, esto que vemos aquí es el vago anterior y lo han desprendido de toda la parte de la curvatura menor. Entonces, todo lo que está pelado aquí corresponde a la curvatura menor y se extiende a unos 6 a 8 centímetros sobre el cardias, o sea, de esta unión esófago-gástrica hacia arriba. Está pelado acá la parte del esófago. Entonces, se extiende esto hasta la parte del antro, donde acaba esta porción con el nervio de la target o pata de ganso. Entonces, esta parte va a dar lugar a que haya inervación en esta zona del antro y no va a requerir de un procedimiento de drenaje, porque esto va a permitir que el alimento que se acumule aquí en el estómago pueda pasar al duodeno. Acá están identificando ese nervio criminal de Gracie que habíamos dicho, que si no se lo corta acá, predispone a la recidiva de la úlcera. Entonces, este nervio ya corresponde al vago posterior. La vagotomía troncal y andrectomía. Su tasa de recurrencia es de 0 a 2%. La vagotomía y piloroplastia se utiliza en situaciones de emergencia. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. La vagotomía con andrectomía es el tratamiento indicado de las úlceras prepilóricas que requieren cirugía programada. ¿Cuál es la función de todo esto? Es de disminuir la secreción de ácido clorhídrico. A través de la vagotomía vamos a quitar la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, si cortamos únicamente los vagos, a nivel del antro, por medio de la gastrina, también se va a producir ácido clorhídrico que van a estimular a las células HEPI del fundus gástrico, ¿no es cierto? Entonces va a haber producción. Pero si cortamos el antro, sacamos la parte distal del estómago más, entonces estamos condicionando prácticamente a que no haya nada de estímulo para la producción de ácido clorhídrico. Por esa situación, se dice que la vagotomía, el corte de los vagos, con antrectomía, retirarle el antro, que eso compete ya y podemos hacer una reconstrucción,
según una operación que se llama Bill-Rod 1, que es uniendo la parte del estómago en la que se ha retirado el antro con el duodeno. O se puede hacer una operación de Bill-Rod 2, que es cerrar el duodeno y llevar el Y1 para unir con el estómago. Aquí vemos. Aquí este paciente se le ha cortado casi unas 3 partes del estómago, únicamente queda algo del fundus y aquí se ha cerrado el duodeno. La vagotomía troncal posterior y serotomía anterior laparoscópica no se disponen de resultados a largo plazo para comparar los procedimientos abiertos. No requiere de procedimiento de drenaje. Las operaciones para la úlcera gástrica. La antrectomía, que incluye a la úlcera, es el procedimiento estándar en las úlceras gástricas. O sea, no requieren de vagotomía, porque no son hipersecretoras, aunque siempre se dice, si no hay producción de ácido clorhídrico, no hay úlcera. Entonces dice que siempre tiene que haber una producción de ácido clorhídrico para que haya úlcera. Es preferible en las gastrectomías la reconstrucción con técnica de Bill-Rod 1, debido a que la zona piloroduodenal por lo general es normal. Aquí vemos, se ha sacado la parte del antro, se ha cerrado parte del estómago y se ha unido el duodeno con el estómago. Entonces, esta es la operación de Bill-Rod 1. Y si podríamos cerrar, como hemos visto en el otro lado donde han cerrado el duodeno, y llevamos el Y1 aquí, eso se llama la operación de Bill-Rod 2. Las operaciones para las complicaciones para la hemorragia. Hemos dicho que hay complicaciones, que dentro de las complicaciones son la no respuesta al tratamiento médico, la hemorragia, la perforación y la obstrucción, que son las que indican procedimientos quirúrgicos. Las operaciones para la hemorragia se pueden realizar esófago gastroduodenoscopía, primero por un medio endoscópico tratar de hacer hemostasia. El cauterio bipolar, la sonda térmica o el tratamiento de inyección suelen tener una recidiva de 10 a 40%. La selección del procedimiento se limita a 2 posibilidades: la vagotomía y drenaje y la vagotomía y antrectomía. La perforación. La perforación se recomienda el cierre simple de la perforación cuando sobrepasa las 48 horas o problemas médicos concomitantes. Se sugiere vagotomía y piloroplastia o vagotomía supraselectiva. Aquí estamos viendo, bueno, y sabemos bien de que en situaciones de perforación hay síntomas que tiene el paciente, como dolor abdominal, que a la palpación va a tener un abdomen en tabla, resistencia muscular bien marcada. Si nosotros vamos a hacer percusión a nivel de hipocondrio derecho, va a haber timpanismo por la presencia de aire, el aire que ha salido por la perforación de la víscera hueca. Entonces, si le hacemos una radiografía de tórax o una radiografía abdominal en la que se pueda ver la parte del diafragma, vamos a ver aire subdiafragmático, con lo que se va a confirmar la perforación de víscera hueca. Entonces, para el tratamiento de estos pacientes que tienen una perforación, en primera instancia hay que estabilizarlos hemodinámicamente una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya sea por la historia clínica, el examen físico y la radiografía que nos puede mostrar aire subdiafragmático. En algunas situaciones no vemos aire subdiafragmático, pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como una pancreatitis, una trombosis mesentérica o todo lo que compete dentro de un diagnóstico de abdomen agudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una sonda nasogástrica al paciente para tratar de aliviarlo y tal. Y si no hay aire subdiafragmático, inclusive podemos repetirle otra radiografía poniéndoles
unas emboladas de aire por medio de una jeringa a través de la sonda nasogástrica y repetirle la radiografía. Esa radiografía fundamentalmente se la tiene que hacer de pie, que es más fidedigna que una radiografía de decúbito. Entonces, con una radiografía de pie vamos a ver la presencia de aire subdiafragmático y la condición va a estar de que el paciente va a tener indicación quirúrgica, pero vamos a hacer los otros sistemas relacionados a mantenerlo hemodinámicamente, la administración de soluciones fisiológicas, ver cómo está su presión arterial, ver si colocarle una sonda Foley para ver la diuresis, cuánto está orinando, en fin, todas esas cosas con finalidad de prepararlo al paciente para un procedimiento quirúrgico, ¿no? Ponerle ya antibióticos en forma preventiva, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro y ya con el diagnóstico hasta le podemos poner un analgésico al paciente, pero ya teniendo el diagnóstico, entonces le podemos poner un analgésico mientras lo preparamos para el procedimiento quirúrgico. Y vamos a determinar más o menos cuánto tiempo ha ocurrido para que el paciente se pueda someter a una evaluación quirúrgica. Porque podemos hacer únicamente, si el paciente ha pasado de 48 horas, entonces vamos a hacer lo que están mostrando aquí. Únicamente un cierre de la perforación y colocarle un parche de piplón. Eso se llama el parche de Graham, este procedimiento. Que con eso acabó. Entonces al paciente y en el postoperatorio vamos a lavar todo, retirando todo el contenido gástrico o purulento que hay allá en la cavidad abdominal y colocarle unos drenajes o un drenaje para que no haya retención de líquido a nivel de la cavidad peritoneal y líquido infectado y que después tengamos que tener complicaciones de reoperar, volver a lavar y todas estas cosas, ¿no? Cuando ha ocurrido eso. Pero cuando hay un tiempo inferior a 48 horas, se puede permitir el hecho de hacer un tratamiento que compete a lo que es la emergencia y que también que compete a lo que es la patología. Para lo cual podemos hacer otro tipo de cosas, o sea, hacer una vagotomía y una piloroplastia. La zona de la perforación, si está a nivel del duodeno, vamos a completar esa perforación y vamos a abrir la parte del píloro y ahí vamos a hacer una piloroplastia de tipo Heineck-Mikulicz o las otras variedades de Finner, de Havley, etc. ¿No ve? Entonces, ahí hacemos lo que es el hecho del tratamiento de la emergencia y también de la patología. En cambio, si únicamente hemos cerrado la úlcera, a ese paciente lo tenemos que someter a un tratamiento también con fármacos, darle bloqueadores H2, omeprazol y seguir con esa cuestión del tratamiento y hacer controles endoscópicos, en fin, casi por el tiempo que el paciente pueda presentar esa patología. La obstrucción, entonces hay una cuestión, ¿dónde se va a obstruir más? A nivel de las úlceras duodenales, porque el duodeno o que conlleve a la complicación del pilo. Un proceso cicatrizal de la úlcera, que el paciente ha recibido tratamiento médico, el proceso cicatrizal puede dar lugar a una obstrucción, y eso es lo más frecuente. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener un síndrome pilórico. Cuando coma va a vomitar, va a vomitar, va a vomitar. Y en ocasiones esos pacientes suelen tener un estómago enorme, que yo he visto particularmente en algunos casos que el estómago llega hasta la pelvis en situaciones de que el paciente va tratando de tolerar su proceso obstructivo. Entonces, estos pacientes van a ir con un síndrome pilórico específicamente lo que comen, vomitan. Entonces, a través de una serie gastroesofágica, en fin, que le demos contraste, vamos a ver que hay retención, que no hay paso de contraste, o por medio de la endoscopía, que es esencial para establecer la causa de la obstrucción.
Si es debida a edema y espasmo, responden a tratamiento médico. Los pacientes que no tienen edema ni espasmo, que tienen un proceso obstructivo cicatrizal, requieren de una vagotomía o de una antrectomía. La vagotomía o con gastroenteroanastomosis, o sea, si está totalmente cerrado la parte del píloro y no vamos a poder hacer una piloroplastia ahí, entonces lo que hacemos es la vagotomía y le hacemos una gastro y ayunoanastomosis para derivar y hacer que el estómago se vacíe por otro lado. Hasta ahí me han entendido. Si quieren hacerme alguna pregunta, adelante. Hola. Hola, ¿no hay preguntas? Ya, bueno.